Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar, a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Proseguimos con el comentario de este texto clave, ¿no?, de Mateo 16, versículos del 18 al 19. Después de haberle prometido que las puertas del infierno no prevalecerán sobre Pedro, que él iba a edificar la Iglesia sobre esa roca, después dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es por eso que siempre hemos visto a San Pedro representado con las llaves en la mano. Con esas llaves, imagen de las llaves del reino de los cielos. Esta es una imagen pues que tenemos que interpretar. No está de menos volver a recordar pues algo que ya hemos hecho referencia a ello, pero es muy importante que entendamos que el signo de las llaves, nosotros en nuestra cultura, pues por tener las llaves, pues más o menos hemos pasado a significar el portero. El portero es el que tiene las llaves, ¿no? Y así a veces hacemos chistes de que San Pedro es el portero del cielo, y que está en la puerta. Bueno, pues eso, bien, pues como nos podemos imaginar, eso no deja de ser una proyección de una imagen popular de que aquí el ama de llaves o el que tiene las llaves es el portero de la casa. Eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico. En el concepto bíblico, tener las llaves no es ser el portero o el ama de llaves, no. En el concepto bíblico, el tener las llaves es tener el poder sobre la casa, ese poder responsabilidad sobre la casa. Para entender lo que significa las llaves, tenemos que purificar un poco este concepto de portero, de ama de llaves que tenemos nosotros en la cabeza, y quizás podíamos remitirnos al cuadro ese famoso de la rendición de Breda, en el que aquel que se rinde entrega su llave al que ha conquistado la ciudad. Es decir, esa llave es signo no del portero, por supuesto, es signo del poder sobre esa ciudad. Las llaves, por lo tanto, significan el tener el señorío en la casa, el tener ese señorío. Y a eso se añade la imagen del atar y el desatar. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La palabra atar y desatar, pues es una palabra que tiene muchas connotaciones y muchas aplicaciones, pues a lo que es la misma función santificadora y rectora de la Iglesia. Por ejemplo, en la fórmula de la absolución de los pecados, que existió pues hasta la última reforma litúrgica, se utilizaba esta palabra. Se utilizaba yo te desato de todas las ataduras, yo te libro de todas las ataduras. Es decir, la imagen de atar y desatar se puede aplicar, por ejemplo, perfectamente al perdón de los pecados, porque los pecados suponen una atadura del alma, una atadura, suponen una esclavitud del alma, que le impide esa libertad, ejercer esa libertad del Hijo de Dios. El atar y el desatar también puede tener pues una aplicación pues ya no únicamente sacramental, sino también de alguna manera canónica. Es decir, la Iglesia por jurisdicción puede por ejemplo prescribir determinadas órdenes que están atando, desatando. Por ejemplo, imaginémonos una excomunión, el que alguien pues por una pena grave se le excluya de la comunión, o a un sacerdote se le suspenda a divinis, como decíamos ayer, se le aparte del ejercicio de los sacramentos. Eso también forma parte de esa autoridad que tiene de atar y de desatar. El ejercicio del sacramento de la confesión es un caso bien cercano, sin poner ejemplos más lejanos para nosotros, ¿no? Nosotros siempre hemos visto pues que, claro, cuando una persona va al sacramento de la confesión, pues hombre, pues lo lógico, lo
lo frecuente, pues lo normal es que salga del sacramento de la confesión pues desatado, con la absolución recibida. Pero ojo, el sacerdote, cuando ejerce el sacramento de la confesión, él, en nombre de Cristo, tiene la responsabilidad de hacer un discernimiento. Por eso también es juez el sacerdote en el sacramento. No únicamente es pastor, no únicamente es médico, no únicamente es dador de la misericordia, también es juez, porque él tiene que discernir si debe de atar, si hay arrepentimiento suficiente como para dejar atados esos pecados o desatarlos. El sacerdote tiene obligación, si viese que no hay arrepentimiento en una persona, que esa confesión pues no tiene el arrepentimiento suficiente para poder recibir la absolución, entonces él tiene la obligación de dejar atados, es decir, no de desatar, de no dar la absolución, de negar una absolución. Eso también es bueno decirlo para que entendamos qué significa atar y desatar. Porque claro, porque lo normal es que estemos acostumbrados a que quien se acerque al sacramento de la confesión, lógicamente, pues se supone que lo lógico es que tenga las disposiciones para que salga con sus pecados pues perdonados o desatados, para que haya recibido de la Iglesia eso. Pero entendamos que el sacerdote en ese sacramento ejerce ese discernimiento de un Cristo juez que en nombre de Cristo tiene también que discernir si existe arrepentimiento para que los pecados sean desatados. Una de las razones, por cierto, aunque me adelanto a un tema que no es el tema de hoy, una de las razones por la que los pecados es importante, es totalmente necesario que sean manifestados en el sacramento de la confesión, porque si no son manifestados, ¿cómo va a poder ejercer el sacerdote ese ministerio de discernir si hay que atar o desatar, si hay arrepentimiento suficiente o no? Bien, pero eso dejaremos para otro día, cuando llegue ese momento. Continúa el catecismo diciendo, después de haber hablado de que le entregó las llaves, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Y aquí hace referencia a Juan 21, 15, 17, que lo vamos a leer. Después de haber comido, esto es después de la resurrección de Jesús, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Un texto hermosísimo en el fondo y en la forma, ¿no? Con la delicadeza de Jesús de encontrarse con Pedro por primera vez después de la triple negación. Y la respuesta de Jesús es confirmarle en la misión que le había confiado antes de su pecado de negación. No se arrepiente Jesús de haberle confiado a Pedro a su iglesia. Jesús contaba con ese pecado de Pedro, contaba con nuestra fragilidad. Lo inmensamente gratificante, ¿no?, de este episodio es que Jesús no se avergüenza de nosotros. Nosotros, cuando salimos también del sacramento de la confesión, podemos decir: y el Señor, qué paciencia tiene conmigo, no se avergüenza de mí, no se avergüenza de haber puesto en mis manos esta familia, un padre de familia, no se avergüenza de haber puesto en mis manos esta parroquia, un párroco. Es decir, Jesús le confirma en ese ministerio: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Por tres veces le vuelve a confirmar: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Cristo no se avergüenza de nosotros. A veces nosotros tenemos vergüenza de nosotros mismos, no, pues Él vuelve a encomendar la Iglesia. Es un texto hermosísimo en el que Jesús manifiesta que sigue confiando en Pedro. Y esto también nos tiene que a nosotros manifestar: Jesús sigue confiando en la Iglesia. Jesús confía en el hombre, Jesús confía en la Iglesia, porque sabe que ese hombre está sostenido por la gracia de Cristo, y sabe que esa Iglesia está sostenida, ¿no?, por la gracia del Espíritu Santo. Es pues un texto de confianza, de esperanza. Apacienta mis corderos, apacienta. Y luego remata este texto con una frase hermosísima: en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, ¿no? Imagen de cómo verdaderamente el papado, ese ministerio de Pedro, es un ministerio en el que uno verdaderamente es esclavo. No hace de su vida lo que quiere, sino que es una plena disposición a disposición de Cristo. Eso le pasó a Pedro y le pasa a todos los papas. Yo a veces suelo pensar pues que cuando alguien es elegido papa, a partir de ese momento en el que el cónclave es elegido, ya no es dueño de su vida, ya no es dueño de ir y moverse a donde quiera, ni siquiera puede coger y decir, bueno, pues me voy a pasar una semana a despedirme de los míos, ¿no? A partir de ese momento, otro te ceñirá y te llevarás a donde tú no quieras. A partir de ese momento es Cristo quien guía tu vida. A partir de ese momento, pues uno no se posee a sí mismo, sino que es poseído por Cristo, ¿eh? Esta es una imagen hermosísima. Recuerdo que Vittorio Messori, un famoso periodista italiano, aplicaba esta imagen, este versículo: otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras cuando seas viejo. Aplicaba esta imagen a Juan Pablo II, ¿no?, de feliz memoria, en los años últimos, en los que a veces el mundo, sin entender, ¿no?, ese misterio de fe, criticaba pues que la Iglesia mantuviese a Juan Pablo II en ese deterioro de salud, en esa decrepitud, y algunos decían, no, pues es que es patético ver a una persona que representa a toda la Iglesia en esas condiciones físicas, es un espectáculo, esto es algo que va a hacerle mucho daño a la Iglesia católica, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacían ese tipo de lecturas, ¿no? Y aquello no era más que una manifestación visible de este texto: cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevarás a donde tú no quieras, porque tú no te posees a ti mismo, eres llevado por Cristo hasta el final. Y eso que algunos pensaban, ¿no?, que era algo que le podía hacer daño a la Iglesia católica, finalmente fue pues esa enfermedad, decrepitud y finalmente muerte de Juan Pablo II, un momento de gloria para la Iglesia católica. Visto sin fe, algunos temían que aquello deteriorase a la Iglesia, y el Espíritu Santo se encargó de que aquello fuese un título de gloria. ¿Por qué? Porque el mundo entendió, todos los que vieron con ojos de fe entendieron que aquel no era Simón, que aquel no era Karol Wojtyla, que aquel era Pedro, que aquel era Juan Pablo II, que aquel era la roca, que aquel no era una persona, no era una persona humana con un carisma, que nadie estaba siguiendo a una persona en su carisma personal, sino estaba siguiendo a Cristo en él. Era una presencia del Cristo sufriente, que había elegido también a una persona sufriente como imagen de roca de la Iglesia, pero una roca que es también una roca con forma de cruz. En nuestra Iglesia está sustentada en una roca que también tiene forma de cruz. Alabado sea Jesucristo.